Saludamos al arquitecto Fernando Cordero Cueva, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. Fue también en 2 periodos alcalde de la ciudad de Cuenca. Arquitecto Cordero, bienvenido. Iniciemos este diálogo preguntándole qué riesgos implica en su criterio realizar una consulta popular en un contexto de movilización y represión. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, el mayor riesgo es que realmente vayamos a una votación sin motivación primero, sin argumentos, porque vamos supuestamente de todas las 4 preguntas que vamos a tener que contestar, la más trascendente debería ser el cambio de una constitución. Solamente comparamos lo que pasaba en el 2007. Fuimos a votar precedidos de toda una argumentación de años de debate en el que argumentábamos por qué el Ecuador merecía un cambio constitucional. Hoy día no tenemos un solo argumento de por qué tenemos que cambiar la constitución, más allá de unos argumentos trasnochados de unos pocos que se atreven a decir que la constitución es el espacio para fortalecer o para fomentar el crimen organizado, para una serie de disparates. Cada quien se inventa un argumento. Y unos otros, también improvisados, que empiezan a sacar argumentos de estos un poco más sólidos, ¿no? Que empiezan a mostrar el tipo de sociedad que no hemos logrado cambiar. Entonces hay algunas personas felices cuando dicen hay que suprimir. Ese es un poco más debatible, si la universidad debe ser gratuita o no. Pero si lograríamos tener un país en el que la educación es gratuita, oye, maravilloso. Francia tiene una educación gratuita y yo no creo que los franceses estén dispuestos a cambiar que Francia tenga educación gratuita. Entonces, no sé por dónde mismo van los argumentos para modificar la Constitución. Ahora, hay unos que sí tienen muy clara la razón de promover una constituyente. Los que quieren que no vuelvan a haber manifestaciones como la del 16 de septiembre en Cuenca, para oponernos a que no prevalezca la minería en las fuentes de agua, en los cursos de agua, en los nacientes de agua, y prevalezca la posibilidad de extraer oro, o cobre, o plata, o todos los minerales juntos, como en el caso de Quimsacocha, sí, pues felices de que realmente eso se elimine y que puedan extraer a voluntad las mineras. Entonces ellos sí deben estar absolutamente felices de que vayamos a una asamblea constituyente en el que ese tipo de prohibiciones que están hoy día en la Constitución del 2008 se eliminen. Ahí sí, estamos hablando de 2 países o de 2 conceptos totalmente diferentes. Pero no está nada claro. Entonces, llegar a esas condiciones a votar es un albur. Espero que la razón, espero que la conciencia no se nos haya deteriorado a los ecuatorianos. En mi opinión, no hay razón alguna, ni siquiera para votar sí en la pregunta del día 16 de noviembre, aceptando ninguna de las 4 preguntas, pero peor, aceptando que tenemos que ir a una nueva constituyente. Pero si es que se diera ese caso, habrá que estar muy preparados para que el debate constituyente sea serio, profundo y que sea suficientemente reflexivo para que no vayamos a retroceder en derechos. Ahora, arquitecto Cordero, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues usted ya ha manifestado las razones por las cuales los ciudadanos, las ciudadanas deberían o deberíamos sentarnos a reflexionar si es que el país en este momento necesita o no avanzar hacia una constituyente, mucho más en una condición como la que vivimos en este momento y en la que efectivamente nada, absolutamente nada está claro. Pero a esto se añaden otras preocupaciones.
considerando que el día 16 los ecuatorianos a la final terminen decidiendo que debemos avanzar hacia una constituyente, no deja de preocupar quiénes van a diseñar esta constituyente, con base en qué, hacia dónde van a llevarle al país, tal y como va a estar conformada y constituida esta nueva asamblea, tampoco garantiza un debate profundo, amplio. Se va a abrir las posibilidades para que los más amplios sectores de la sociedad puedan también participar. La polarización que vive el país y que ya se reflejó en la conformación de la actual Asamblea Nacional que tenemos podría reproducirse en esta Asamblea Nacional. En el caso, por ejemplo, de la provincia de La Suay, que vamos a tener 2 representantes en la Asamblea Constituyente. Correcto, es muy importante pensar en esa posibilidad que yo no me quiero ni imaginar. Yo espero que realmente, vuelvo a decir, ojalá la conciencia ciudadana, ojalá no hayamos perdido la memoria y ojalá esta polarización no nos vuelva a jugar una mala pasada y la gente no vote en contra de alguien y más bien votemos a favor de nosotros mismos, votemos a favor de nuestro futuro. Y votemos pensando en nuestros derechos, pensando en el Ecuador, pensando en nuestra ciudad, pensando en el futuro. Pero si es que nos equivocáramos y aceptáramos ir a una nueva constituyente, pensemos en lo que nos va a ocurrir. Nos plantean un método, bueno, el método de Hong ahora ya es la nueva fórmula de seleccionar. Tanta gente que ha estado en contra. Yo no he sido de los que estoy en contra del método de Hong en elecciones comunes y normales, porque creo que la gobernabilidad es importante en el método que tiene el Ecuador de elegir presidentes. Si el método presidencial sigue siendo la fórmula del Ejecutivo, es deseable que en la Asamblea Legislativa pues se trate de contar con una gobernabilidad y quien gane las elecciones presidenciales tenga un importante grupo de apoyo legislativo. Entonces, el método de Hong le da cierta gobernabilidad, pero cambiaron en su momento y hubo toda una acusación a una agrupación política y ahora volvieron a cambiar y regresaron al Hong. Pero en el caso de la Asamblea Constituyente, comparemos con el 2007. El método que se utilizó en la Asamblea del 2007 fue el método de Hare. ¿Cuál es el método de Hare? Se llama el método natural, en el que si tenemos 100 puestos, el que tenga 1% tiene un puesto. Si habían 100 puestos a disputar, el que tenía 1% tenía un puesto. Entonces fue muy democrático, lo más democrático, la elección de la Asamblea Constituyente del año 2007. Ahora es lo más antidemocrático. Lo más antidemocrático. La segunda cosa, comparemos ahora que están hablando, en Guayaquil sobre todo, están hablando del federalismo. Ya, pues discutamos el federalismo. Si quieren discutir en la Asamblea Constituyente, si llega a darse, discutamos el federalismo. Cuando el Ecuador se creó, habían 3 departamentos iguales. Uno de ellos era el de Cuenca, Guayaquil y Quito. Y cada uno teníamos el mismo número de legisladores. Y se dio una asamblea constituyente, la primera, donde teníamos el mismo número de legisladores, el mismo número de constituyentes. Ahora tenemos 8 veces más en Guayas, 6 veces más en Pichincha, y tenemos Azuay, reducido a nada. Pero tenemos fuera de eso 22 legisladores nacionales, en donde a lo mejor habrá un cuencano. Arquitecto Cordero, el día de ayer, la noche de ayer, tuvimos el honor y el placer de acudir al lanzamiento del libro de Pablo Estrella,
Casa Llena, entre paréntesis, celebración también de 34 años de Sodilibro. Aprovechamos para felicitarles. Fue muy satisfactorio constatar que el libro objeto, el libro de papel, no ha muerto en Cuenca, pero no es el Qué tema buena que quiero noticia, enfocar. sí, qué pena. El título del A la libro de Pablo distancia, una Estrella felicitación a es Pablo, siempre Ecuador, es. 500 años entre el saqueo del oro y del petróleo. Un libro que sin duda invita a reflexiones, como la pregunta que le voy a hacer. ¿Qué paralelismos ve entre la situación actual y otros momentos de alta conflictividad en la historia reciente de Ecuador? No he tenido, voy a ir a buscar el libro de Pablo, porque Pablo es una de esas personas que con mucha sagacidad y con mucha información, inteligencia, ha estado siempre siguiendo la historia y ha sido una persona que con voz crítica ha podido comentarla sin excesos de ninguna naturaleza. Entonces me voy a inteligenciar. Pero sí es un momento muy particular. Voy a mezclar muy ligeramente esta permanente confrontación. Es decir, no sé qué busque el Ejecutivo, esto como dicen popularmente, ¿no? En una conversión de cualquier tipo con cualquier grupo, es una pelea por todo y por nada. Es decir, como que busca que a todo el mundo le vaya mal. Es decir, a Cuenca le está yendo muy bien en muchos temas. Por ejemplo, todo el mundo pondera de que esta ciudad tiene un desfile y a las 3 horas está limpio la ciudad, está baldeada. El pase del niño a las 3 horas está limpia y baldeada. Viene una ministra desinformada y critica. Y quedan prohibidos de cobrar. Mira que pueden haber defectos. Y claro, el centralismo es tan, se inmiscuye tanto hoy día en los temas de los gobiernos autónomos que no repara en cometer abusos de todo tipo y naturaleza. Yo les he estado escuchando a ustedes este debate entre la Centro Sur y la empresa municipal de aseo. Supongamos que hay defectos, que seguramente los hay, en una ordenanza municipal. Supongamos. De todas maneras, no es cierto Quizá añadir que que la hay violación ordenanza a la estuvo ley, bien para el momento, porque la pero ha quedado ley un tanto dice que anacrónica. se consume. El consumo es en el mundo entero un elemento de estratificación. En el mundo, las encuestas para medir los estratos sociales, hace rato se dejaron de preguntar los sueldos porque la gente miente. Se mide, por ejemplo, el consumo eléctrico y se hacen mapas de estratificación social, ahora que le veíamos hace un rato hablar de geografía. Los geógrafos usan mucho el consumo eléctrico para estratificar y hacer mapas de pobreza. En el Ecuador hay mapas de pobreza con el consumo eléctrico. Entonces, no están tan despistados los municipios que hacen eso. Ahora, si hay defectos ahí que no han considerado, pues ¿a quién le toca corregir eso? Al Consejo Municipal, no al Ministerio de Energía y Minas. Y ahora de Ambiente también, esos disparates que se crean en el centralismo. Pero a ver, la pregunta es, ¿con qué comparamos? Con las peores épocas, unas épocas de confrontación. En la historia, voy a leer el trabajo de Pablo, pero una época en la historia del Ecuador, la época de García Moreno, en la que realmente era eso, es decir, era el poder omnímodo, el poder del centralismo duro y puro contra todo el mundo, para opacar todo vestigio de gobierno en esa época, de iniciativa local. Se arrasó incluso con una ley que era el equivalente de lo que hoy día es el IVA, y se prohibió de que eso, que era una contribución local, se use en obras locales y que se pase todo eso al erario nacional. Entonces, es más o menos lo que estamos viviendo. Es decir, nadie puede hacer nada localmente. Todo tiene que hacer el gobierno. ¿Qué está detrás? Vayan ustedes a saber. Se ponen unos ejemplos que a todo el mundo nos molesta. A todo el mundo nos molesta. Si a alguien le cobran $5 de consumo eléctrico y le cobran $11 por recoger la basura, la gente se queda molesta. Ustedes y yo nos habremos quedado molestos. Pero lo que no le cuentan es que el gobierno está subsidiándole a ese señor que debía haber cobrado
$41 de energía, pero le aplican tarifa de la dignidad. El señor además tiene más de 65 años, le aplican un subsidio por ser mayor de 65 años, porque la ley del anciano, la asamblea, le rebaja prácticamente a nada, creo que le cobran el 10% de la tarifa real. Sí, entonces la ley estaba mal hecha, porque debían haber dicho que también en las tarifas municipales se tiene que hacer la misma rebaja. Bien, no es un el punto en el Consejo cual Municipal, sin quisiéramos necesidad de la ley, quedarnos, podía arquitecto rebajar en Cordero. lo mismo. Entonces, ¿qué Sí, están si me detrás? permite, arquitecto Cordero, no es un punto en el cual quisiéramos quedarnos, posiblemente en otra oportunidad tendremos para hablar de esto, Claro, pero quizá pero fíjese para a dónde resumir aquí lo que quería llegar. sucede es, Hay un convenio, fue Gustavo, perdóname, solo para una terminar la ordenanza idea. que se la coció y se aprobó justamente cuando usted fue alcalde en el año Sí, 2001, si no me equivoco, y 2001. allí entonces hubo ya un debate en la ciudad de Cuenca sobre si era lo más correcto indexar a la tarifa eléctrica. Para el momento se tomó la A decisión ver, y ha sí, yo funcionado. sí Si me permite reivindico. nada más, si me permite nada más. Y ha funcionado, pero hay hoy en día herramientas mucho más modernas y al alcance como para hacer simplemente una ordenanza más equitativa, más justa, relacionada realmente con la producción y el manejo de basura. Solamente reivindico un acontecimiento. El primer municipio en el Ecuador, a ver, ¿cómo surgió la famosa tasa de recolección de basura en el Ecuador? No surgió en Cuenca, surgió en Quito y Guayaquil. Me parece que por la iniciativa de León Febres Cordero, él se inventó la tasa del 10% del consumo de la energía eléctrica. Muy cómodo, ¿no? Muy fácil para los municipios de Quito y Guayaquil. El 10% de lo que pagas en electricidad me pasas a mí como tasa de basura. Entonces, sí, así apresurado hasta hoy día. En los municipios más grandes del país se cobra el 10% del consumo eléctrico. En Cuenca eliminamos en el año 2001 esa relación perniciosa, porque yo mismo argumentaba y sigo argumentando de que nada tiene que ver la producción de basura con el consumo, con la tarifa eléctrica. Nada tiene que ver. La electricidad nada tiene que ver con la basura. Puede ser debatible hasta hoy día qué relación hay entre la electricidad y la basura, y lo que nosotros sí incorporamos, por la misma razón que dije hace un momento, el consumo eléctrico solamente para categorizar. Los colombianos, hace años, mucho antes que los cuencanos, crearon en Bogotá estrato 1 al 6. Ellos tienen clasificada la población, primero en Bogotá y después en todo Colombia, estrato 1 y estrato 6. Entonces, los que están en el estrato 1, que son los más pobres, pagan 6 veces menos todo que los que están en el estrato 6. Bueno, no sé ni cómo lo hacen, pero están estratificados. Y aquí nos fuimos por un elemento más sencillo, que era la estratificación por el consumo eléctrico. Polémico, tienes toda la razón, porque siguen habiendo eh, elementos que ocasionan distorsión. Por ejemplo, alguien al que supuestamente no le llega la recolección de basura, porque solamente tiene consumo eléctrico. Es decir, está en una categoría de consumidor eléctrico, pero la basura no le llega. He oído argumentos que también me han hecho saber los de la empresa, porque han modernizado. La ordenanza ha sido reformada 3 veces después del 2001, y en el último argumento ya no le llaman tasa de recolección de basura, se llama tasa de limpieza integral, algo así. Entonces, claro, ya ahora ya no es por recogerte la basura en tu casa, sino es tasa de limpieza integral de la ciudad de Cuenca. Entonces, claro, ahí está, que baldean las calles, que limpian las calles, barren las calles, baldean las calles, limpian los espacios públicos. Sí, entonces ahí sí ya tienen un poco más de derecho de cobrar hasta a los que no les recogen porque no pasan por ahí los carros recolectores, que a lo mejor es el caso de las emisoras, el caso de los que simplemente pagan por tener una instalación de internet, ese tipo de cosas que yo estoy de acuerdo contigo, deben haber, y han tenido 5 años los municipios para inventar una nueva fórmula más equitativa, pero ¿no te parece
apresurado, por decir una palabra bondadosa, que faltando 3 meses para que se acabe un contrato, cuando ya le anunciaron de que iban a firmar un nuevo contrato hasta el El 2028, plazo una perentorio de ministra, 30 días que en dan a la los típica municipios actitud no tiene prepotente, sentido, así le es. diga, se acaba. Se acaba. Y el gerente ayer dijo en tu emisora que solamente les van a pagar septiembre, ya de octubre, que ya está corrido el mes, ya no les van a pagar. A mí me parece, volviendo a tu pregunta, ¿síntomas de qué? De que estamos peleando todo contra todos, de que están apostando. Al gobierno no le está yendo muy bien, en mi opinión. No tengo datos. Yo no creo que le está yendo muy bien, pese a que ellos dicen, pero oigo también economistas que no son gobiernistas, no le está yendo muy bien. O sea, están comparando cifras. A ver, pero nosotros bajamos 2% del Producto Interno Bruto el año pasado. Entonces, claro, están diciendo que hemos subido 4, pero menos 2, estamos en 2 nomás. Y no es tan fácil de comparar cuando se trata de matemáticas, entonces hay que ser más justos. Qué bueno si al Ecuador le va bien, yo no Bien. soy egoísta. Volvamos, Qué bueno si volvamos, al gobierno le va bien, porque nos va volvamos bien a todos. al hilo central de este diálogo, porque ya se nos acerca la hora Sí, de vamos a la terminar, constituyente. arquitecto Cordero. Muy interesante el tema de la basura y esperemos que haya realmente un amplio debate y nuevas Ojalá. reconsideraciones sobre el tema. Allí tiene un papel que jugar en Maguepé, el Consejo Municipal de la ciudad de Cuenca y el municipio mismo. Pero veamos cómo termina este tema. Yo quisiera volver al tema de la constituyente en estos periodos que se perfila como una de las preguntas más importantes dentro de la consulta popular. Le hemos escuchado hablar usted, lo que ha señalado, no tengo que añadir nada ni repetir lo que acaba de decir sobre su visión de la manera en la que está cumpliendo o ejerciendo más bien su gobierno Daniel Noboa. Quisiera preguntarle allí si es que usted, con las evidencias que se están viendo, no tiene reconsideraciones sobre lo que se hizo en Montecristi con respecto a esa rectoría que fue un eje transversal en todas las áreas del quehacer nacional para el Ejecutivo, que es en palabras más, palabras menos lo que señala la Constitución de Montecristi, entre otras cosas, además del hiperpresidencialismo de la Constitución de Montecristi, con la cual el gobierno de Noboa viene manejándose. ¿Qué reflexiones hace usted sobre estos temas? En la Constitución, efectivamente, hay esta palabra que ha sido pésimamente interpretada por los ministros. Primero en el gobierno de Rafael Correa y luego en todos los otros gobiernos. Sin embargo, yo acuso a todos los gobiernos autónomos que se han sucedido desde el año 2007 en adelante, porque con la propia anuencia del presidente de la República, Rafael Correa, cuando yo fui presidente de la Asamblea, era asambleísta Paco Moncayo y presidía la Asamblea, perdón, la Comisión Legislativa, Virgilio Hernández, en el caso de la aprobación del COTAD, que sustituyó la ley de régimen municipal, conscientes de que más allá de lo que habíamos querido escribir, los que estábamos en la Asamblea Constituyente, estaba ya siendo mal interpretada la palabra rectoría, porque dice en el ámbito de sus competencias. Que los ministros sean rectores en el ámbito de sus competencias es totalmente legítimo. En el ámbito de las competencias, el ministro de gobierno debe ser el rector de la policía. Pero eso no le da derecho, o la ministra del Ambiente, en el ámbito de sus competencias, tiene que ser rectora en el ámbito de las competencias del ministro del Ambiente. Pero no puede ser rectora en el ámbito de la recolección de basura, porque la Constitución del Ecuador dice que el ámbito de la basura es competencia de los municipios, del municipio de Cuenca, no de la ministra del Ambiente. Entonces, ¿cómo se aclaró eso? En la ley que está vigente, con la anuencia del presidente, en la opinión contraria a los asesores del presidente. El presidente se casó con la teoría de la Asamblea Nacional y firmó la ley, y es ley de la República hasta hoy día. Dice así explícitamente: los gobiernos autónomos descentralizados
tienen rectoría, así dice, te voy a mandar después de un momento el texto, porque eso ojalá se difundiera y ojalá los alcaldes entendieran y los prefectos también, Ahora, en el ámbito de arquitecto sus Cordero, competencias. permítame aquí Son rectores, permítame que dice así un pequeño paréntesis y usted continúa desarrollando. Refresquemos lo que decía Rafael Correa sobre el tema de la rectoría. De la República, escúchenme bien, el presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, Contraloría, todo eso es Estado ecuatoriano. El paro, pero expresiones también históricas de Rafael Correa. Continúe, por favor. A ver, dos temas que están en la Constitución. El de la rectoría que estaba desarrollando, y te voy a mandar después un rato, porque ojalá, y te pido de favor, tú eres de las personas que teniendo un medio de comunicación, siendo parte de un medio de comunicación, eres suficientemente crítico como para no simplemente hacerme caso, sino vas a leer, vas a ver, y es un tema suficientemente importante que no le han parado bola. Entonces la gente se queja del centralismo y no ha hecho nada para luchar con ese monstruo de 1000 cabezas que es el centralismo. El otro es esta frase que ha sido mal usada, porque depende del carácter de las personas. La Constitución dice, más allá de que hemos tenido más de un presidente de la Constitución para acá. Sí. Entonces, sí, dice que el representante del Estado, el Estado es todo, es el presidente de la República, porque ese es el régimen presidencial. Lo cual no significa que es como en esa alocución del presidente Correa, pues lo está insinuando. No es cierto. Por eso mismo hay la división de poderes. No es cierto. O sea, cada quien tiene independencia, cada quien tiene sus facultades y tiene además las competencias que la Constitución le fija. Y la propia Constitución sanciona además a quien se excede o se salta de sus propias competencias y facultades. Y están bastante bien desarrolladas en la Constitución y en la ley. Pero sí, esas palabras, esos exabruptos que a veces se cometen, cuestan para toda la vida. Tú le estás replicando a lo mejor una alocución de hace muchos años y la seguirán usando cuantas veces. Hablando del libro de Pablo Estrella, intensos momentos vivíamos en esos años. Así es. Y eso realmente, no sé, a ver, si es que eso habría que cambiar, las dos frases, yo aceptaría como el que más de que, a ver, para evitar malos entendidos hay que cambiar las cosas. Sí, si es que por esa frasecita mal entendida, o que puede ser mal entendida, hay que cambiar la condición, sí, pues, ¿quién se puede oponer? Hay que cambiar la redacción para que nadie vaya a mal entender. Pero esos son argumentos como para cambiar mañana la Constitución, y para eso no hay que hacer una asamblea constituyente. Por ahí hay una palabra mal escrita, que en vez de decir fondos previsionales, los que se prevén para que no quiebre el IES, estaban escritos provisionales. Para eso no hay que hacer una asamblea constituyente. Hay que cambiar, porque algunas secretarias se equivocó y nadie cayó en cuenta. Así es. No hay que hacer para eso una asamblea constituyente. El tiempo se nos ha agotado ya. Le dejamos de un minuto final para cerrar cualquier idea, arquitecto Correa. Sí, realmente es una pena. Yo he propuesto, lamentablemente, creo que estamos en una época de una especie de paro de brazos caídos, ¿no? La gente tiene muy poca gana de participar. Creo que hay una buena dosis de temor por todas estas cosas que se le meten hasta en las cuentas privadas a la gente. Hay muy poca gana de participar voluntariamente. Yo no llamo a hacer oposición cuando uno piensa diferente. Creo que es un derecho legítimo. Pero he visto gente, incluso algunos que fueron hasta candidatos
a dignidades altas, presidentes, vicepresidentes de la República, que yo tengo dudas que hayan leído la actual Constitución. Me parece una insolencia querer cambiar la Constitución si hubieras leído la Constitución. Yo les he propuesto y les sigo proponiendo públicamente, hagamos grupos de debate, pero empecemos leyendo la Constitución, pues. Yo les ofrezco a todos los interesados. Yo tengo las actas completas, y les pongo a disposición a los que quieran de la Constitución, para que vean no solamente el texto de los 444 artículos, sino los debates, para que sepan qué opinamos cada uno de los que estábamos en la Constitución, para que se quiten la idea de que alguien nos dio haciendo la Constitución, para que vean cada quien cómo opinaba. Algunos de los que hoy día están queriendo cambiar la Constitución, cómo opinaban, cómo pensaban desde ese entonces, cómo votaron, Muchísimas cómo gracias. discutieron, cómo debatieron. Gracias por habernos acompañado. También muchas gracias a ustedes. Declaraciones del arquitecto Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea Nacional.